Muy bien, en la noche de hoy para hablarnos de inclusión y diversidad en la evaluación, nos acompaña el profesor Rafael Andrés Cano Ramírez. Profesor Rafael es psicólogo y magíster en desarrollo educativo y social, docente de la Facultad de Educación de la Universidad Externado de Colombia, en la especialización en pedagogías para la primera infancia y en la maestría en educación, con más de 20 años de experiencia en temas de niñez, acompañamiento a familias y procesos educativos, articulando trabajo académico con la implementación de políticas públicas. El profesor Rafael ha sido consultor de entidades nacionales e internacionales como el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Salud y Protección Social, así como la Organización de Estados Iberoamericanos, en procesos de participación infantil, educación inicial y fortalecimiento de las relaciones entre familia y escuela. Profesor Rafael, bienvenido. Esperamos que esta sea una sesión muy provechosa, muy interesante para los profesores que vienen realizando un proceso en torno a la evaluación formativa. Así que, bueno, queda este espacio en sus manos. Bueno, profe Olvers, muchas gracias. Bueno, bienvenidas a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. Creo que es un espacio siempre muy interesante poder conversar a propósito de la inclusión y de la diversidad y en este caso a propósito de la evaluación. Voy a permitirme presentar. Por favor, confírmenme cuando vean mi pantalla. Ya se ve la pantalla. Muchas gracias. Eh, ok, ahí están viendo la presentación, listo. Muy bien, quiero empezar este encuentro, digamos, llamando la atención sobre la idea de mirar el aula desde la evaluación en clave de inclusión. Y yo quisiera que nos quedáramos precisamente desde este momento, desde el inicio, con esa idea de mirar el aula. Porque precisamente la idea es que podamos hablar de lo que pasa todos los días cuando ustedes como maestras y maestros pues deciden o necesitan desarrollar procesos de evaluación, particularmente la evaluación del aprendizaje. Y mi horizonte es precisamente que podamos revisar esa evaluación, no como, digamos, como un proceso o un procedimiento técnico que vamos registrando, sino precisamente como una práctica pedagógica, como una práctica ética y, claro que sí, como una práctica política. Antes de avanzar, digamos, con el encuentro, con la presentación, yo quisiera que ustedes, o quisiera proponerles que ustedes nos escriban ahí en el chat una palabra, solamente una palabra que asocien con esta idea de evaluar en clave de inclusión. No lo piensen mucho, solamente una palabra. Y la pueden registrar allí. Quiero leerlos allí a través del chat. Muy bien, ajustes, reestructurar, adaptación, ajustes, flexibilizar, razonable, flexibilidad, bueno, poder diferenciar, ajustar, el PIAR, retos, preparación, igualdad, equidad, equidad, bueno, ¿quién más está respondiendo?
diferenciar, ajustar, fortaleza. Muy bien. Muchas gracias. Vamos a volver con esas palabras más adelante, porque precisamente muchas veces allí aparecen creencias y cuando tenemos que definir estos elementos en una sola palabra, pues aparecen allí todas nuestras creencias a propósito de la evaluación y también sobre la inclusión. Entonces quiero trabajar a propósito de, digamos, como estos elementos que ustedes escuchan mucho y bueno, se usa mucho en psicología, que son los conocimientos, actitudes y prácticas, y he decidido que quiero presentar, digamos, el propósito de este espacio a propósito de esas tres dimensiones de conocimientos, actitudes y prácticas. Porque en conocimientos o buscamos que podamos en este espacio precisar conceptos relacionados con la evaluación en clave de inclusión, básicamente para que ustedes puedan tomar decisiones de cómo evaluar, cuándo evaluar, qué evaluar a propósito de esa claridad de esos conceptos. También quiero que toquemos esta idea de las actitudes porque me interesa mucho que promover en ustedes esa disposición reflexiva frente particularmente a la diversidad. Y en prácticas, pues vamos a abordar algunas herramientas, algunas ideas para diseñar, ajustar y precisamente retroalimentar el proceso de aprendizaje de niños, niñas y adolescentes. Básicamente lo planteo de esta forma porque pues la evaluación en clave de inclusión no se transforma solamente con saber más, con leer más, con informarse más. También precisamente exige revisar la forma en la que estamos mirando a nuestros estudiantes, la forma en la que reaccionamos frente a su singularidad, frente a la diversidad del aprendizaje, del desarrollo, del momento del ciclo vital y también la forma como reaccionamos ante la diferencia. Y pues por supuesto necesita herramientas concretas porque si no, pues la conversación se nos va a quedar en un plano teórico y la idea es que a propósito de este encuentro puedan identificar elementos que les ayuden en la vida cotidiana y en la relación con los niños, niñas y adolescentes. Em, en otras palabras, no se trata, en este espacio, pues no se trata solamente de entender la evaluación inclusiva, sino se trata de que podamos salir de aquí todos con mayores criterios para decidir y pues claramente con algunas ideas, insisto, más claras para llevar al aula. Em, Quisiera, a propósito de esta conversación en el chat, que ustedes pudieran contarme si quisieran llevarse más claridad en este espacio sobre lo conceptual, sobre más herramientas prácticas o más argumentos, digamos, que les permita sentar posición o defender sus decisiones pedagógicas en clave de inclusión. ¿Cuáles de estos tres elementos, si quieren escribir en una palabra, conceptos, herramientas y argumentos, a propósito de qué les interesa más en estos espacios alrededor de lo que significa la evaluación en clave de inclusión? Herramientas, conceptos, argumentos, actitudes. Aquí los estoy leyendo. María Elizabeth, argumentos. Luis Fernando, herramientas, conceptos. Wilson, actitudes. Luz Dari, herramientas. Leonardo, herramientas. Herramientas, muchas más herramientas allí. Muy bien. Para entrar en materia, lo primero que quiero que hagamos es que no iniciemos con los conceptos precisamente, sino iniciemos con experiencias. Y les voy a pedir que puedan mirar esta escena, es un corto,
seguramente algunos de ustedes lo habrán visto, no como espectadores, como simples espectadores, o no desde la inclusión, sino como si ustedes fueran precisamente quienes están encargados de evaluar. La pregunta que quiero que nos ronde a propósito de este cortometraje es que podamos ver efectivamente e identificar dónde está el problema. Entonces, déjenme probar si ustedes están escuchando. ¿Están escuchando? No, Rafa, no se escucha. ¿No se escucha? No. No, señor. Listo. No se escucha. Entonces, déjenme compartir, incluir sonido. Ya les... Listo. Díganme en qué momento... Díganme si ya escuchan. No, no se escucha. Ahí. Sí, ahí Sí, ya se profe, ya escucha. se escucha. Listo. Ya se escucha. Bien, chicos, silencio ya. Para mañana quiero que me escribáis una redacción de la longitud que queráis, pero el tema tiene que ser el siguiente: los colores de las flores. Okay, now close your books, pick your things and line up. Diego, ¿cómo vas a hacer la redacción? No sé, me pondré a investigar, supongo. Mira, Diego, las margaritas son amarillas, las rosas son rojas, las violetas son violetas. Javier, empieza la lectura. Con 10 cañones por banda, viento en popa toda vela, no corta el mar sino vuela, un velero mercantil. ¿Quién quiere seguir leyendo? Alex. Mira, Diego, creo que lo mejor es que hagas la redacción tú mismo. Estoy segurísima de que algo se te va a ocurrir. No. Buscar componentes del color es una percepción visual que se genera en el cerebro al interpretar las señales nerviosas que le envían los fotorreceptores de la retina. ¿Fotorreceptor? Los colores de las flores, ¿eh? Pues a ver cómo sales de esta. Y entonces el caracol y el pajarito se pusieron a discutir quién se quedaba con la flor. Y el pajarito A ver, le dijo... mamá, repíteme esa parte. El caracol y el pajarito se pusieron a discutir quién se quedaba con la flor. Venga, mamá, corre, que tengo una idea. Escucha, Diego. El color es una percepción visual que se genera en los fotorreceptores. Las amarillas son las margaritas, que tienen un tallo muy largo. Mi hermana la usa para jugar al me quiere, no me quiere. Mi madre dice que no las arranquemos, porque son difíciles de encontrar. Muy bien, Javi, quizá un poquito larga. Bien, ¿quién quiere salir ahora a leer la suya? Diego, ¿te animas tú? Venga. Las flores son de color pajarito y hay muchos colores de flores. Por eso hay tantos pajaritos, porque hay un pajarito para que cada flor tenga su color.
También hay flores color abeja o color vaquita del campo. En el campo de Muy bien. ¿Me escuchan bien? Sí, profe, Sí, se escucha profe. súper bien. Ok. Entonces, a propósito de esta cortometraje, este documental, quisiera que fuéramos pensando las siguientes preguntas que les voy a compartir. Eh, Recuerden que estamos mirando no desde la inclusión, no desde la discapacidad, sino que estamos mirando no como espectadores de una película, sino como si fuéramos quienes estamos encargados de evaluar el aprendizaje. Entonces, lo primero que quisiera que pensaran es si el estudiante sabía o no sabía la respuesta. Cuando la maestra les plantea a todo el grupo la actividad, la tarea que les propone hacer. Piensen si él sabía o no sabía la respuesta. Ahora quiero que piensen qué estaba evaluando la maestra realmente. Si ustedes fueran quienes evalúan, ¿qué estaban evaluando? Y sobre esa pregunta también compártanla en el chat que quiero leerlos allí. ¿Qué estaban evaluando? Bueno, sobre la primera pregunta no lo sabía. Están evaluando producción de texto. ¿Qué es lo que está evaluando realmente? La descripción. Claudia nos dice que la relación con el entorno. Bueno, Wilson y Luis Fernando nos hablan de la primera pregunta. No sabía la respuesta. Ahí vienen adjetivos. Es lo que está evaluando. Bueno, Leonardo dice que inicialmente cree que no sabía la respuesta, ya que el concepto no es, a veces fue accesible al niño y siento que evaluaba el proceso de escritura. Evaluar producción de texto, la capacidad de investigar. Muy bien. Ahora, ¿por qué creen ustedes que el niño en este caso parecía fallar en los intentos de resolver la tarea que le puso la maestra? Si quieren escribir, también los leo aquí. Percepción del entorno natural, nos están hablando de la pregunta anterior. Producción textual. Si alguien quiere escribir, ¿por qué el estudiante, el niño en este caso, parecía fallar en los intentos de resolver el problema? Y la última pregunta que quiero que se hagan es ¿quién falló realmente? ¿Si falló el estudiante o falló la evaluación?
Y si quieren también compartir por el chat. Bueno, ¿quién falló? ¿La maestra? Bueno, la pregunta es ¿quién falló? ¿La evaluación o falló el estudiante? Falló la evaluación. Si quieren escribir por qué falló la evaluación, el niño fue creativo, solucionó, falló la evaluación, falló la evaluación. ¿Alguien que se anima a decirnos por qué consideran que falló la evaluación? Bueno, profe, yo considero que falló la evaluación es porque de pronto el mismo niño por su condición no ha visto los objetos y puede ser que cuando no se tuvo en cuenta eso, entonces no conocemos qué tanto conocía de colores o que como no se puede diferenciar colores, n- no puede dar un concepto claro sobre el tema. Lo único que hace es la historia que le cuenta la mamá, la relación que lo hace con el sonido de las aves Sí. y es la relación que él hace de eso. Ok. Por eso considero que ahí falló la evaluación. Gracias, Luis Fernando. Doris, también tenías la mano levantada. Sí, yo considero que la evaluación estaba pensada casi que para la totalidad, pero no se dio cuenta de cómo tenía que evaluar al niño en en su diferencia o en su, mejor dicho, lo que lo hace es realmente especial, pero como ser humano, diferente. De pronto eso es lo que sucede con nosotros, ¿no? Organizamos para la totalidad, pero no nos paramos o no nos detenemos en pensar cómo va a ser ese ser que está ahí también viviendo, pensando cómo se adapta, en vez de haberse adaptado a la evaluación a él, fue el niño que tuvo que encontrar su solución y tratar de acercarse, pues porque así como lo decían los compañeros en el chat, pues puede ser cualquier cosa que la profesora quisiera evaluar, la descripción, los adjetivos, pero en ellos tenía que usar todos los sentidos y pues el niño en ese momento carece de uno de ellos, ¿sí? Entonces pienso yo que es eso, que la organizamos para la gran mayoría y dejamos de lado en los pocos. Gracias, Doris. Nidia. Hola, buenas noches. Pues es que pienso que en la primera pregunta donde decía si sabía o no sabía la respuesta, el compañerito se lo estaba diciendo, le estaba diciendo una flor es de un color, la otra flor es de otro color. Digamos que escribir qué era el color lo podía haber hecho, pero él se fue más al fondo a mirar para él qué era la perspectiva del color. Ahora, si falló o no la evaluación como tal, pues no sabemos qué estaba hablando realmente la docente. Sin embargo, si vamos a decir que él tenía que decir que las flores eran amarillas, azules, rojas, pues y tenía que dar una respuesta puntual, ahí sería donde falló, pero realmente la respuesta pienso que no falló, sino dio su punto de vista desde las condiciones, digamos, desde donde él, sí, desde la perspectiva de él. Perfecto, Nidia, te agradezco. Ustedes han dicho dos elementos que son muy importantes. Y es que uno pensaría, o bueno, siempre tenemos presente que la evaluación tiene una relación directa o nos muestra precisamente lo que los estudiantes están aprendiendo. Es decir, nos permite ver los avances e incluso a veces los aparentes retrocesos en el aprendizaje y el desarrollo de niños, niñas y adolescentes. Pero también nos está mostrando un elemento que sobre todo Nidia y Doris nos ponen en evidencia. Y es que también la evaluación nos muestra qué tan compatible son los niños, niñas y adolescentes, en este caso el estudiante,
con los formatos o con los instrumentos que usamos para evaluar, con las mismas instrucciones que damos a propósito de los ejercicios, las experiencias que desarrollamos con los niños y las niñas, con las orientaciones en términos de su amplitud o de su concreción, e incluso con los medios y con las condiciones en las que diseñamos no solamente las actividades, sino también las condiciones en las que efectivamente estamos diseñando, definiendo los procesos de evaluación. Por eso, entre otras, cuando la evaluación no reconoce esto que ustedes dicen en el chat y quienes abrieron su micrófono para compartir sus opiniones a propósito de este cortometraje, pues nos muestran que cuando la evaluación finalmente no reconoce esa singularidad de las niñas y los niños, las particularidades, pero también la diversidad del grupo, se convierte básicamente en una barrera. Es por eso que el ejercicio que les quiero plantear en el día de hoy es que arranquemos por precisamente trabajar algunas tensiones de la evaluación en clave de inclusión. Como ustedes trabajan todos los días en el aula, pues se van a sentir muy reconocidos a propósito de esas tensiones, que si bien pues los marcos normativos y de política nacionales y a los internacionales que Colombia está suscrito, pues nos abren, digamos, el panorama desde, insisto, desde lo normativo, desde lo político, desde lo conceptual, a propósito de lo que significa la evaluación. En la práctica cotidiana, pues ahí hay unas tensiones que quiero ponerlas en conversación, entre otras porque no son tensiones que se puedan superar o que se hayan superado en el país, pero que son tensiones que van a seguir apareciendo permanentemente, precisamente por la mirada de cómo respondemos a las características y las particularidades de cada niño y cada niña, pero también cómo respondemos a las particularidades y al ritmo también del grupo. Y que podamos a partir de esas tensiones hacer una relectura de la evaluación en clave de inclusión, y ahí quiero, digamos, aportar tres elementos que considero que son importantes para hacer esta mirada de la evaluación, que nos ocupemos un poco de ver el aprendizaje y el desarrollo, que nos ocupemos, digamos, como releer la evaluación también implica, digamos, poder observar y conocer a quienes estamos evaluando. Y quiero, digamos, como para cerrar el espacio, aportar algunas ideas concretas y vamos a ver si alcanzamos por lo menos a analizar un caso a propósito de estos elementos que vayamos, sobre los cuales vamos a ir trabajando. Entonces, arranquemos por esas tensiones iniciales. Quiero arrancar, digamos, este ejercicio de plantear las tensiones desde el lugar que de alguna manera entendemos un lugar seguro, un gran e importante avance en términos de los marcos normativos nacionales, y tiene que ver con esta definición de educación inclusiva, que, digamos, como en el marco del decreto 1421, se entiende como un proceso permanente que reconoce, valora y responde, de manera pertinente a la diversidad y de características, intereses, posibilidades y expectativas de niñas, niños y adolescentes, jóvenes y adultos, con el objetivo de promover su desarrollo, aprendizaje, participación y garantizando apoyos y ajustes razonables que efectivamente eliminen las barreras para el aprendizaje. Sobre esta definición, y la traigo no en general, sino quiero llamar la atención sobre los conceptos que están allí, las palabras que están allí subrayadas, porque si pensamos la educación inclusiva a propósito de
que es un proceso a propósito de que atiende la diversidad, a propósito que está concentrado en el aprendizaje y las formas en las que los niños y las niñas participan y son protagonistas de su proceso de aprendizaje y su proceso de desarrollo. Pero además, si pensamos en estos apoyos y ajustes que necesitamos hacer, que debemos hacer, que digamos también por el marco de derechos en el que estamos ubicados, debemos hacer esos apoyos y ajustes, nos permite, digamos, ver la inclusión no solo desde el acceso a el entorno educativo, el acceso a las aulas, el acceso y la movilidad en los espacios, sino que nos implica pensar que los estudiantes necesitan aprender, participar y digamos que esos procesos que desarrollamos les permitan seguir ese continuo de independencia y autonomía como ese horizonte del desarrollo humano. Dicho de otra manera, pues una escuela, una institución educativa puede tener, digamos, estudiantes, niños, niñas y adolescentes y jóvenes matriculados, puede tenerlos en sus aulas y aún así seguir desarrollando procesos de evaluación, procesos de enseñanza-aprendizaje de formas realmente poco inclusivas. En ese caso, pasemos a el otro concepto sobre el cual quiero, digamos, llamar la atención. Y es el concepto de evaluación inclusiva. Y quiero pasar a este concepto después de haber abordado el concepto de educación inclusiva, porque precisamente, como ustedes lo ven allí, la UNESCO plantea esa evaluación en clave de inclusión como un proceso de medición de aprendizajes, con tres elementos que son muy importantes: múltiples propósitos, diversas formas y la comprensión del aprendizaje en clave en clave de andamiaje, en clave de aquellos elementos, aquellos procesos que necesitamos gestionar para que los niños y las niñas puedan avanzar, digamos, podamos jalonar el desarrollo y el aprendizaje a propósito de estas diferentes formas de entender el desarrollo y, digamos, como esos diferentes caminos que tenemos para apalancarlo. Y pues bueno, efectivamente usted pues suena bien siempre que escuchamos estos conceptos o estas definiciones, estamos de acuerdo, difícilmente estamos en desacuerdo con unos conceptos a propósito de educación inclusiva, tampoco estamos en desacuerdo con conceptos como este de evaluación inclusiva, pero pues entendemos que en la práctica suele, pues digamos, como entrar en conflicto. Y entonces quiero que trabajemos a propósito de por lo menos estos tres conflictos. O esas tensiones, digamos, más que conflictos, estas tensiones en el proceso evaluativo, y quiero que, digamos, lo podamos mirar con cierto detenimiento. Y quiero que pues me digan también a través del chat si ustedes sienten que la tensión más fuerte en su colegio o incluso en su aula está o en esa tensión entre igualdad y equidad, o en esa tensión entre estandarización y pertinencia, o esa tensión entre nota y aprendizaje a medida que vamos avanzando, digamos, con estos elementos. Entonces, pueden ir contándonos a través del chat, digamos, estas tensiones. Quisiera que miráramos primero este ejercicio, esta tensión 1 entre igualdad y equidad. Y aquí quiero
quiero, digamos, como llamar la atención sobre un elemento que está muy instalado en la cultura, digamos, de la escuela, en la cultura institucional especialmente, y es esta idea de que la justicia o ser justo es evaluar igual a todos. Como ustedes ven allí, pues la lógica tradicional efectivamente nos dice que para evaluar en clave o en condiciones de justicia para todos, necesitamos ver o tener disponibles, dispuestos, organizados, diseñados y estructurados los mismos instrumentos, debemos definir los mismos tiempos, debemos definir los mismos medios para todos y en ese sentido, pues la justicia se entiende como evaluar igual. El problema es que precisamente esta lógica pues va invisibilizando las barreras de acceso, las barreras de comunicación, las posibilidades de participación que tienen niños, niñas y adolescentes desde su diversidad, desde sus particularidades. Y quiero llamar la atención particularmente sobre esta relectura inclusiva, que básicamente nos propone algo distinto, y es que podamos ofrecer condiciones diferenciadas para que cada niño y cada niña pueda demostrar el aprendizaje sin que cambie el propósito. Nuestro propósito de aprendizaje, nuestro horizonte de aprendizaje no cambia, pero las condiciones que generamos precisamente para que los niños para que podamos ver la forma en la que los niños están desarrollando, están aprendiendo, es efectivamente lo que necesitan cambiar. Y aquí particularmente quiero indicar que los ajustes razonables no bajan el nivel de la exigencia. Muchas veces pensamos que como no podemos ver el aprendizaje de los niños y las niñas, el ajuste razonable implica pues que necesitamos bajar la exigencia. Y lo que necesitamos hacer realmente es eliminar las barreras específicas, es decir, aquello visible o invisible que no le está permitiendo a los niños y las niñas ver su propio proceso de aprendizaje, pero también expresar lo que aprende, expresar las formas diversas a través de las cuales se desarrolla. Entonces, los ajustes razonables, estos ajustes no surgen en clave, digamos, como de esta relectura inclusiva, no surgen de concesiones que hacemos como maestros y maestras en las aulas, no surge de bajar los criterios de evaluación o los elementos o estos acuerdos a propósito de nuestro plan de estudios que hemos definido para ver y promover, digamos, a los niños y las niñas a siguientes grados, a siguientes niveles, sino que surge de barreras efectivamente que son invisibles y que afectan la posibilidad de que los niños y las niñas pues puedan demostrar lo que han aprendido. Básicamente hablamos de barreras visibles como aquellos que podemos ver, digamos, en términos de los formatos que utilizamos, de los medios que utilizamos, de las herramientas que utilizamos, de los tiempos que definimos, de las formas de respuesta que establecemos, incluso de la organización que hacemos de nuestra rutina, de las actividades que desarrollamos directamente con los niños y de los procesos de evaluación, las formas en las que organizamos la evaluación. Y entendemos esas barreras invisibles como las que, digamos, como no podemos percibir de entrada, pero tienen relación con estas formas en las que, digamos, estas características que tienen incluso los niños y las niñas, en función, por ejemplo, de su trayectoria educativa, en función de, por ejemplo, los acercamientos que tienen los niños
e incluso la familiaridad que tienen con los medios que utilizamos para evaluar. em, y pues claramente una barrera invisible puede ser digamos como la activación emocional, puede ser una condición o una situación socioemocional por la que están pasando los niños y las niñas que también genera unos bloqueos, unas barreras invisibles a propósito de poder, digamos, expresar lo que están aprendiendo en su proceso educativo. Quisiera que se hicieran esta pregunta. Esta no es para que digamos, como la pongan en el chat. Pero quisiera que pensaran en esta pregunta que acaba de saltar allí. Y es que si pensamos en que en el cortometraje pudiéramos pensar si todos los niños y las niñas, no solo nuestro protagonista, sino si todos los niños y las niñas tuvieron una oportunidad real para demostrar el mismo aprendizaje, demostrar efectivamente que hay un avance en el desarrollo y el aprendizaje. Vamos como con la segunda tensión. Sobre esto quiero, digamos, plantear este elemento a propósito de lo que significa la estandarización y lo que significa la pertinencia en la evaluación. Y también quise plantearlo allí como desde estas dos tensiones. Insisto que no es una lógica tradicional que se ha extinto y no es una relectura inclusiva que ya estamos desarrollando. En el aula, pues ustedes lo saben muy bien, estas lógicas tradicionales o estas relecturas inclusivas están siempre imbrincadas, están siempre mezcladas en algunos momentos. En algunas aproximaciones que hacemos a la evaluación, pues partimos de una lógica más tradicional, pero también en otros momentos, pues partimos de una lógica, digamos, más desde una perspectiva de inclusión. Pero quiero llamar la atención en esta tensión sobre estos elementos. Uno es que hay en la lógica tradicional siempre una sobrevaloración de las pruebas, particularmente de las pruebas que tienen tres características: de las pruebas que son únicas, es decir, un solo intento; de las pruebas que son particularmente escritas; y de las pruebas que tienen un tiempo fijo. Es decir, que se desarrollan en un momento en particular y que, insisto, digamos, en estas lógicas tradicionales, están en un panóptico. Es decir, hay un adulto, hay un maestro, una maestra que está atento a que esa prueba, que es única, que está escrita, que tiene un tiempo y que, digamos, pone a niños, niñas y adolescentes contra el reloj, esté, digamos, cuidado y protegido de, por ejemplo, posibles conversaciones entre unos y otros, copias y demás. Y en esta lógica tradicional, pues ocurre algo que es muy delicado y que terminamos dando un mensaje a los estudiantes y las estudiantes en términos de que lo que se termina midiendo es lo que define lo que vale la pena aprender. No solo determina cuánto avanzamos en el desarrollo del aprendizaje, cuánto están los niños y las niñas aprendiendo de aquellas experiencias pedagógicas que estamos desarrollando, sino que terminamos enviando el mensaje de que eso que está allí en la prueba es lo que necesitan los niños y las niñas para la vida, lo que necesitan ellos y ellas para seguir construyendo conocimiento, lo que necesitan ellos y ellas para desarrollar mayores capacidades y habilidades, lo que vale la pena, digamos, lo que tiene sentido aprender. Y esto
pues tiene una consecuencia realmente importante, realmente fuerte, y es que muchos estudiantes no fallan pues por el contenido, sino que están fallando por precisamente el medio, por la herramienta que estamos usando para evaluar, porque no les permite, por las barreras, en este caso visibles, no les permite demostrar, no les permite hacer visible aquello que están aprendiendo, a propósito, insisto, de las experiencias que ustedes desarrollan en sus procesos educativos en el trabajo de aula. Y en ese sentido, la relectura inclusiva, particularmente si la vemos desde el enfoque del diseño universal del aprendizaje, propone evaluaciones que están diseñadas desde el inicio para que más estudiantes puedan acceder y puedan hacer visible lo que han aprendido, lo que están aprendiendo, hacer visible lo que sus habilidades, capacidades, conocimientos, aquello que pueden resolver de la vida cotidiana por sí mismos o aquello que pueden resolver en, digamos, en clave de los procesos de andamiaje con el acompañamiento, con sí, con los procesos de acompañamiento de otros, sea sus pares o sea los adultos. En este sentido, una relectura inclusiva de esta, digamos, tensión de estandarización y pertinencia nos implica que efectivamente podamos desarrollar diferentes formas de representación, diferentes formas de expresión, diferentes formas de implicación en los procesos educativos y en los procesos particularmente de evaluación. En ese sentido, la evaluación formativa desde un enfoque del diseño universal del aprendizaje permite ajustar antes de que la dificultad se convierta en exclusión. Básicamente la pregunta que quiero dejarles para el tintero en esta tensión es si estoy evaluando o si estamos evaluando el contenido o si estamos evaluando la compatibilidad del estudiante, de cada niño y cada niña, con el formato, con el medio que estamos utilizando para desarrollar nuestros procesos de evaluación. Y la última tensión sobre la cual quiero llamar precisamente la atención es esta tensión entre las notas y el aprendizaje. Y sobre esto, básicamente voy a decir, digamos, como dos cosas allí. Esta tensión de la nota como representación única del aprendizaje y el aprendizaje mismo que se expresa a través de diferentes formas, en esta lógica tradicional, la nota termina, ustedes lo saben bien, se termina convirtiendo en el fin mismo del proceso educativo. Y precisamente como la nota termina siendo aquello que necesitamos, aquello que queremos alcanzar en nuestro proceso educativo, estoy hablando de los estudiantes, pues esos bajos puntajes nos empiezan a generar etiquetas. Muchas veces desde nuestro rol docente, como maestros y maestras, empezamos a organizar, empezamos a clasificar, empezamos incluso a organizar los espacios, los ambientes, los salones, las mesas, los puestos de los niños y las niñas, desde precisamente esas etiquetas, desde esos elementos que nos están diciendo de quienes quizás son más aventajados, quienes comprenden mucho mejor, quienes necesitan estar adelante porque tienen procesos, digamos, como de aprendizaje mucho más lentos.
Y pues efectivamente ese elemento en el que, o esa mirada tradicional en que la nota se vuelve la traducción del aprendizaje, pues genera procesos de desmotivación, genera procesos de incluso, digamos, como repitencia e incluso ejercicios o procesos de segregación. Y pues bueno, finalmente deserciones. Es un poco ese camino que empezamos a ver de niños y niñas que encontramos muchas veces, que no entendemos, digamos, como de esta mirada de inclusión, por qué niños que tienen 10 años están todavía en el grado de transición. O por qué niños o adolescentes están en, digamos, grado de primero, segundo de primaria. Por la otra parte, esta relectura de esta tensión de las notas y el aprendizaje nos permite, digamos, o nos propone una cosa distinta. Nos propone que la evidencia del aprendizaje se pueda recoger de manera continua, se pueda recoger de manera diversa. Nos llama la atención a propósito de los procesos de retroalimentación y la nota, digamos, se vuelve una forma de retroalimentación, pero no la única forma de retroalimentación. Se vuelve una retroalimentación que no es sancionatoria, se vuelve una retroalimentación que es precisamente orientadora, que es digamos, jalonadora de nuevos procesos de desarrollo y aprendizaje. Y en este sentido, la evaluación se articula pues claramente con la participación más activa de niños, niñas y adolescentes, con mayor motivación para permanecer en el sistema escolar, y se vuelve también un generador digamos que un generador de nuevas formas de estar en la escuela y también un promotor de, digamos, como trayectorias educativas completas. Esta idea, digamos, es particularmente clave, esta última idea es particularmente clave porque la evaluación al final no solo certifica que estamos desarrollando nuestro trabajo como maestros y maestras, no solo certifica que los niños y las niñas están aprendiendo, hace visible para ellos que están aprendiendo, sino que pues también nos permite orientar principalmente apoyos desde esta mirada de la lectura inclusiva. Nos permite pues generar nuevas formas de seguimiento, nos permite definir criterios mucho más pertinentes y oportunos para la promoción de los niños de grados, ciclos y niveles. Sobre esta tensión quiero dejarles esta última pregunta, también para que puedan allí tomarla como nota y digamos como que les permita un ejercicio simplemente de reflexión a propósito de los procesos educativos que desarrollan, y es pues el lugar que ocupa la retroalimentación en los procesos evaluativos. Si nuestro lugar de la retroalimentación está, digamos, más en una lógica tradicional, o está en una lógica inclusiva, o está en una lógica, digamos, como de alguna manera transicional. Estamos caminando, digamos, como hacia esos procesos. Y pues bueno, quiero volver un poco a esta pregunta inicial a propósito de las tensiones, y es que efectivamente puedan ustedes allí escribir solo el número, si quieren, qué tensiones encuentran ustedes allí, ven ustedes, si quieren a nivel institucional o si quieren en su práctica
digamos, de aula, directamente de aula, que puedan escribir qué tipo de tensión encuentran ustedes allí mucho más presente. Esa tensión, si quieren, voy a devolverla aquí para que la puedan tener, digamos, como las 3 tensiones en una sola imagen, que puedan decirnos, oigan, en mi práctica o en la institución hay mucho más tensión entre esta mirada de la evaluación desde la igualdad de la equidad, hay mucho más tensión en términos de la estandarización, la pertinencia, o hay mucho más tensión en términos de la nota como expresión del aprendizaje. Bien, aquí ya veo las primeras respuestas. Muy bien, hay mucho más tensión entre igualdad y equidad. Hay 2 respuestas sobre esta tensión alrededor de la nota y como expresión del aprendizaje y el aprendizaje mismo. ¿Quién más nos...? ¿Alguien tiene abierto su...? Perdóname, ya, gracias. Nidia, tú vas a hablar, es que tienes abierto el micrófono, pensé que ibas a hablar. Bueno, Marta Lucía nos está preguntando, ¿dónde se catalogarían las dificultades convivenciales? Marta, ¿quieres abrir tu micrófono y ampliarnos, digamos, tu pregunta? No. Muy bien, no tenemos más respuestas a propósito de esta mirada de evaluación en clave de inclusión. No sé, Marta, si... Ok, Sandra nos dice, en mi colegio se evidencia más tensión relacionada con la 3, pero a nivel personal me genera más tensión la número 2. Buenas noches. Hola, Marta Lucía, ¿cómo estás? Gracias, muy bien, muy amable por darme la oportunidad de participar. Claro que sí. Sí, tengo un caso de una estudiante con algunas dificultades para poderse acomodar, llamémoslo entre comillas, para el desarrollo de las clases, obviamente grupales, ella incluida dentro de ese proceso académico, donde no existe, pues obviamente por sus dificultades, la concentración mínima, la cual se dispersa y provoca que los otros estudiantes también se distraigan y a veces con algunos niveles de agresividad. Entonces toca tratar el caso de manera particular, enrutarla en su actividad, por ratos trabaja, por ratos no lo permite. En esas 3 que usted presenta muy interesantes, ¿dónde se podría trabajar y profundizar esta de la convivencia, que es la que más se presenta? Porque trabajando con ella se observa que sí puede avanzar, pero ya con el grupo y no se puede dejar aparte, no se puede dejarle un trabajo para ella solita, sino precisamente esa es la inclusión, que esté con todos sus compañeritos. En ese caso, Marta, yo te diría que la mirada es mucho más de la primera tensión. Sin embargo, ahora que hablemos sobre otros elementos para leer, digamos, la evaluación desde o en clave de la inclusión, a propósito de leer, digamos, el aprendizaje y el desarrollo, vamos a enriquecer, digamos, esta complejidad. Pero si tú ves, digamos, esta tensión entre igualdad y equidad, uno pensaría que en un aula ofrecemos, como desde esta mirada de la lógica tradicional,
ya no solamente en clave de evaluación, pero estamos entendiendo la inclusión desde, digamos, como las mismas condiciones, es decir, como si todos funcionáramos de la misma manera, como si todos nos activáramos de la misma manera, como si a todos nos interesaran los mismos temas incluso. En este caso, y bueno, desde esta mirada, digamos, como de la equidad, estamos pensando más en las condiciones diferenciales que necesita esta niña en el caso que tú nos estás planteando. No solamente para demostrar, en el caso, digamos, como en el tema de evaluación que estamos trabajando, no solo para hacer evidente sus procesos de aprendizaje, sino para construir con otros a propósito de su proceso de aprendizaje, pero a propósito también de el aprendizaje, digamos, colaborativo y el aprendizaje de sus compañeros. Lo que necesitaríamos mirar en esta situación particular son las condiciones diferenciales, que pues efectivamente en la mirada de la inclusión y establece precisamente que hay unas particularidades de los sujetos en las que necesitan apoyo, no porque haya una discapacidad. A mí me gusta mucho, digamos, este concepto de ambiente discapacitante o currículo discapacitante o evaluación discapacitante, porque pues es precisamente no que el sujeto tenga una discapacidad, sino que la forma en la que estamos organizando nuestro trabajo con los niños y las niñas, la forma en la que estamos diseñando los ambientes, la forma en la que estamos proponiendo las interacciones con los niños y las niñas, de ellos con sus pares, de ellos con el ambiente, de ellos con nosotros y de nosotros con ellos, no le está ofreciendo las condiciones para que puedan efectivamente aprender, para que puedan convivir con otros. Entonces yo lo ubicaría más en esta tensión de igualdad y equidad, pero efectivamente necesitamos ver las condiciones diferenciales para que pueda efectivamente estar en comunidad, para que pueda respetar, digamos, las normas que se establecen como comunidad, pero también, digamos, para que pueda aportar en el proceso, no solamente su proceso de aprendizaje, sino en el proceso de aprendizaje de los demás. Yo lo vería desde ese lugar. Ok, muchas gracias. A ti, muchas gracias por esa pregunta. Muy bien. A propósito de estas tensiones, voy a irme al segundo elemento sobre el cual quiero llamar la atención. Y es que a propósito de estas tensiones, podamos hacer unas relecturas de la evaluación en clave de inclusión. No son todos los elementos, yo solamente voy a llamar la atención sobre la evaluación en clave de inclusión y sus implicaciones desde 3 elementos. Y de alguna manera voy a, porque implica meternos, reblujar, meternos, digamos, como a la profundidad de los elementos en relación con la inclusión para pues poder leer la evaluación desde ese lugar. Entonces voy a concentrarme solamente en 3 elementos. La evaluación en clave de inclusión implica, por un lado, conocer a quienes estamos evaluando, comprender el aprendizaje y también quiero concentrarme en los medios pertinentes para la evaluación. No necesariamente están en este mismo orden, pero yo voy a tomarlos, voy a meterme en la profundidad de la inclusión en este orden. Conocer a quiénes estamos evaluando, comprender el aprendizaje y también seleccionar, organizar, diseñar los medios que estamos utilizando, los formatos, las herramientas, las estrategias que estamos utilizando para los procesos de evaluación.
Entonces voy a tocar el primero. Este primero está en función de entender a quienes evaluamos, pero desde el lugar de la interseccionalidad. Y lo pongo desde este lugar porque cuando evaluamos, no evaluamos estudiantes tipo. Esta idea, digamos, de la normalidad se pone en tensión claramente cuando estamos en el aula, cuando estamos con la diversidad, la singularidad de los estudiantes, de niños, niñas y adolescentes. Y esta mirada por conocer, digamos, a quienes evaluamos, básicamente, sobre esto quiero simplemente llamar la atención a propósito de que claramente evaluamos el proceso de aprendizaje de personas que están atravesando por múltiples situaciones, tienen múltiples condiciones relacionadas con el territorio, relacionadas con el género, relacionados con el idioma, relacionadas con el momento del curso vital. Y pongo aquí, a propósito también de lo que de la pregunta de Marta Liliana, el tema de discapacidad. Porque si bien la interseccionalidad no, y bueno, la inclusión no está orientada directamente a las personas con discapacidad, entendiendo que pues la interseccionalidad es la que nos ayuda a ver cómo varias condiciones, varias situaciones se cruzan en ese mismo sujeto y producen experiencias distintas de aprendizaje y evaluación. La discapacidad, bueno, y por ejemplo, las neurodiversidades, las capacidades excepcionales requieren unos ajustes razonables particulares, requieren unas condiciones particulares, requieren unos ajustes que les permitan efectivamente desde su lugar, que les permitan desde sus condiciones, desde la situación particular que están viviendo, poder desarrollar su proceso de desarrollo de aprendizaje, es decir, caminar hacia, insisto, hacia el horizonte de la autonomía y la independencia. Entonces, la interseccionalidad como concepto nos pone en el centro, digamos, esta idea de, claro, no es lo mismo evaluar una estudiante migrante, mujer, con poco dominio de nuestro idioma o que no es cercana a nuestras expresiones, o incluso el lenguaje, digamos, académico que usamos en los entornos educativos de Colombia son distintos a los que usan, así hablemos español, que usan en otros países. Y que además viene de una trayectoria educativa, por ejemplo, interrumpida, y no es lo mismo digamos, intersección de condiciones, este cruce de condiciones y situaciones, no es lo mismo evaluar a una persona con estas condiciones, con estas características, que desarrollar procesos de evaluación de alguien que pues domina completamente el lenguaje, digamos, de nuestro contexto educativo, que tiene una trayectoria escolar que no ha sido interrumpida. Y pues bueno, esto finalmente es importante en función de ver la evaluación, ver que la evaluación, digamos, muchas veces supone estudiantes abstractos, es decir, ponemos en el lugar en un lugar alto de importancia, digamos, como las metas
del aprendizaje y poner en un lugar, digamos, alto las metas de aprendizaje también nos pone a pensar, nos pone a proyectar un estudiante que al final es abstracto, que al final no existe. Y terminamos definiendo metas, terminamos definiendo medios, terminamos definiendo formas para niños, niñas, adolescentes que finalmente no existen, que no son concretos, que la evaluación no está situada, que no recoge, digamos, la diversidad de los niños, niñas y adolescentes. El otro elemento o la otra implicación que tiene la evaluación en clave de la inclusión tiene que ver con el aprendizaje. Es decir, necesitamos comprender cómo aprendemos, para qué aprendemos, por qué aprendemos, para poder pensar también en cómo ajustamos la evaluación pues, a esta diversidad de niños, niñas y adolescentes en un momento de vida particular con esta mirada desde la interseccionalidad. Sobre esto voy a decir, digamos, voy a plantear allí dos elementos. Uno, a propósito de esta diapositiva, y es que precisamente los estudios de neurociencia, los estudios de psicología cognitiva, nos muestran que pues, el aprendizaje tiene la base en la interacción claro, del ambiente, es decir, de los estímulos internos y externos que percibimos básicamente con nuestro cuerpo como principal herramienta inmovilizadora del aprendizaje, pero que tiene interacción con esos procesos madurativos unos que están programados genéticamente, un poco lo que Perinat llama como el desarrollo endógeno, pero también interactúa con, como ustedes lo ven allí, pues con estructuras especializadas que reciben información directamente de los sentidos y en las estructuras integradoras del cerebro que reciben, organizan, digamos, la información que nos llega de los sentidos y que nos permiten hacernos una idea clara y en conjunto del mundo social, del mundo físico, del mundo simbólico, del mundo interior incluso. Y estos estudios de neurociencia y psicología cognitiva particularmente, pues nos muestran que toda esa interacción necesaria, pues nos dice básicamente que pues ni procesamos la información de la misma manera, ni la procesamos al mismo ritmo. Y bueno, en este sentido lo que quiero básicamente hacer notar es que aprender no es únicamente, y ustedes lo saben muy bien, entender un contenido particular, sino también tiene que ver con percibir, tiene que ver con sostener atención, tiene que ver con organizar, tiene que ver con codificar, tiene que ver con recordar, tiene que ver con responder a los estímulos del medio físico, del medio social, tiene que ver también con regularse, con regular, digamos, fisiológicamente, pero también con aprender a autorregularnos en términos de cómo gestionamos, por ejemplo, nuestras emociones. Y pues en ese caso, la evaluación tampoco puede reducirse a una única forma de percibir. Quizás digamos como el mayor soporte que tenemos a propósito de cómo la mirada de la inclusión aporta a los procesos de evaluación, al diseño de la evaluación, son las investigaciones que hacen Ross y Meyer a propósito de las redes cognitivas, o básicamente de las redes neuronales, que
digamos, se empiezan a configurar una vez nacemos. Es decir, si bien nacemos con el 85% de las células, de las neuronas que vamos a tener durante toda la vida, es a propósito del nacimiento que se empiezan a configurar las redes neuronales, y precisamente son esos 3 primeros años de vida en donde se tejen, digamos, se conectan las neuronas a propósito, pues, de las interacciones que tenemos con nuestro medio físico, con nuestro medio social. Las investigaciones de Rossi Meyer, que pues básicamente son la base del diseño universal del aprendizaje, encuentran que por lo menos tenemos 3 tipos de redes. Como ustedes lo ven allí, pues son las redes de reconocimiento, que son las redes estratégicas, y son las redes afectivas. Solamente porque ustedes, pues, digamos, como lo pueden leer allí, solamente decir que estas redes están especializadas. Y esa especialización de las redes nos permite también entender que un diseño universal del aprendizaje, pues tiene sentido en tanto no percibimos de la misma manera, no percibimos, digamos, no entendemos, digamos, como no percibimos los contenidos en las mismas estructuras, de la misma forma y por las mismas conexiones neuronales que usamos para planificar, para organizar, incluso para desplegar en una situación particular todo nuestro conocimiento, nuestras habilidades, nuestras capacidades para dar respuesta a una situación de aula o una situación en otro contexto en el que, digamos, como niños y niñas viven y se desarrollan. Y tampoco son las mismas estructuras, ni tampoco las mismas redes, ni las mismas conexiones neuronales por las que nos conectamos afectivamente o emocionalmente con una tarea. No es la misma red que nos permite organizar nuestra rutina, que la que nos permite, por ejemplo, darle sentido a una situación particular que estamos viviendo, sea una situación, digamos, de tensión, o sea una situación, digamos, como afectivamente agradable. No son las mismas conexiones. Y en ese sentido, pues tampoco tiene sentido que si no todos comprendemos de la misma manera, si no todos respondemos del mismo modo, si no todos nos implicamos en las mismas situaciones y de la misma manera, perdón. Y pues bueno, en últimas, si el aprendizaje no ocurre de una sola forma, pues evaluar de la misma manera, pues digamos, como no tiene sentido, y lo que finalmente hacemos con evaluaciones que tienen una misma estructura, un mismo formato, unos mismos tiempos, es básicamente lo que estamos haciendo es ocultar las barreras, más que, digamos, como mostrar los aprendizajes, evidenciar aquello que sabemos, podemos y somos. Si me permiten, digamos, piensen en una situación cotidiana de aula, y piensen que un estudiante, por ejemplo, un niño o una niña, puede saber algo, pero pues está básicamente bloqueada por alguna situación, digamos, que está viviendo en su entorno familiar, y otro estudiante puede estar comprendiendo, pero no, digamos, poderlo traducir a propósito de una prueba escrita, y otro puede tener, digamos, la capacidad oral, pero
no responde de la misma manera en un formato, por ejemplo, que sea un formato mucho más rígido. Incluso pensemos en instrumentos más de tipo cerrado. Y pues claramente eso no significa que no haya aprendizaje, sino que la evaluación, insisto, necesita otras puertas de entrada y claramente otras puertas de salida. Y el otro elemento sobre el cual quiero llamar la atención son los medios que utilizamos para evaluar. Nos ocupamos de quiénes son digamos, quiénes son a quienes evaluamos. Nos ocupamos de entender la lógica del aprendizaje y esta lógica del aprendizaje pues, nos permite pues, ver efectivamente que si aprendemos de formas distintas, pues tiene sentido evaluar de formas distintas. Pero quiero concentrarme aquí en los medios que utilizamos para evaluar. Porque pues podemos comprender el desarrollo del aprendizaje, podemos conocer a los niños y las niñas con quienes estamos y a quienes aplicamos los procesos evaluativos, pero las principales barreras que tenemos en los procesos de evaluación tiene que ver con los medios que solemos utilizar para desarrollar la evaluación. En las prácticas educativas, un poco solemos nosotros como maestros y maestras usar al menos 3 medios. Son los principales, claramente no son los únicos, pero son los principales. Y tiene que ver con, claro, la explicación oral, tiene que ver con los textos escritos y tiene que ver con, digamos, como unos formatos que se usan mucho más, por ejemplo, cuando se trabaja con niños en educación inicial, ciclo 1 y ciclo 2, y son, digamos, las producciones de los niños y las niñas y, digamos, estas construcciones de imágenes e incluso en formato video. Y no estoy diciendo que no sea importante desde una mirada de inclusión o no sea necesario desde una mirada de inclusión o no sea pertinente desde una mirada de inclusión utilizar estos medios para los procesos evaluativos. Estoy diciendo que, como ustedes ven allí, pues tiene unas fortalezas, claramente, pero también tiene unas barreras y quizás, digamos, el problema está precisamente ahí. Es que se convierta o la imagen o el texto o el habla en una forma o la puerta de entrada a la evaluación, digamos como que sea obligatoria para todos. Porque pues básicamente eso va a dejar a algunos estudiantes, ustedes seguramente lo habrán visto muy frecuentemente, que deja a unos estudiantes en desventaja. Y la desventaja no está en lo que saben, no está en el aprendizaje, no está en el conocimiento, no está en la habilidad, no está en la capacidad, sino está en el modo en que le pedimos a los niños, niñas y adolescentes que hagan evidente el aprendizaje, de alguna manera que lo demuestren. Y el otro elemento sobre el cual quiero llamar la atención en esta diapositiva y es que muchas veces estas dificultades para evaluar con oportunidad, con pertinencia, no se explican solo por precisamente las capacidades o las habilidades de los estudiantes, sino se explica no solamente por el uso de una única forma, sino por la rigidez de los medios, de los materiales, de las herramientas, incluso de los métodos que usamos para desarrollar los procesos evaluativos. Y
como, digamos, le compartíamos ahora, como cada medio, cada herramienta que usamos, cada método que usamos, activa de una manera distinta y diferencial las redes de aprendizaje. Cuando estamos optando por un solo medio, por un solo material, por una sola herramienta, por un solo método, también estamos restringiendo las formas en las que niños, niñas y adolescentes pueden comprender y responder a la evaluación. Al final lo que estamos haciendo es privilegiando una red del aprendizaje y generando, voy a decirlo, digamos como abiertamente, también atrofia en otras. Esto porque también está demostrado desde la neurociencia que si no utilizamos estas redes de aprendizaje, las conexiones se pierden. Ustedes saben que el proceso de mielinización se da desde que nacemos, se empieza a dar el proceso de mielinización y termina hasta los 21 años. Bueno, 21, un poco más allá, 25 años. Y esto significa que entre el nacimiento y los 25 años, todavía, como no se han solidificado las redes neuronales, pueden romperse las redes neuronales y perdemos capacidad de aprender. Perdemos potencial de desarrollo de aprendizaje y potencial de, digamos, como de capacidades, de habilidades y capacidades para aprender a medida que pues no utilizamos estas redes de aprendizaje. Y esto pues nos implica que una diversidad de medios, métodos, herramientas, instrumentos de aprendizaje le permite a los niños, niñas y adolescentes tener activas estas diferentes redes de aprendizaje. No solo porque se complementan entre sí y le permiten, digamos, al cerebro en las áreas de integración, empezar a entender digamos, como la información de una manera más holística, sino porque pues estamos activando cada una por separado y estamos, digamos, generando unas lógicas de comprensión mucho más fuertes, desde la planeación, desde la organización, desde la estructura, desde la comprensión de los conceptos y desde la conexión, digamos, emocional con el aprendizaje mismo y pues con las formas en las que podemos expresar aquello que estamos aprendiendo. Voy a tenerme aquí un momento y quiero que 2 o 3 personas nos puedan contar cuál es el medio que ustedes más usan para evaluar en sus aulas, si usan más el oral, si usan más el escrito, el visual, o ustedes, digamos, combinan y, y que nos cuenten qué barrera han visto que aparece con más frecuencia en los procesos de evaluación. Perdón, no veo tu nombre. Dylan, Alexis. Dian, habías levantado la mano. Si quieres compartirnos. ¿No? ¿Nadie más? Luis Fernando y luego eh, eh, Ana Lucía. Yo pienso que una de las más grandes barreras, y más que el trabajo lo que yo trabajo es tecnología y es más práctico, pues es la exigencia de la atención. La idea es que los chicos tienden a ser muy dispersos. Yo pienso que esa es una de las más grandes barreras que hay, es esa falta de atención todo el tiempo ahí y, y la comunicación sobre lo abstracto, pues eso también es una dificultad bastante y una barrera grande que hay frente a los chicos, ¿no? Porque esto hay que mirar también es las mismas condiciones de ellos. Porque es que cuando se están mirando
la evaluación, nosotros mirábamos la vez pasada, hace poco hablamos del tema, y es como tres chicos dentro del mismo salón con discapacidades distintas y con problemáticas diferentes. ¿Cómo, cómo evaluar eso o cómo manejar eso en el aula? Que esa es la parte que siempre ha sido lo más complejo. Y creo que es la atención. Uno de los problemas más grandes de la atención, y más que es una parte práctica, es programación, es mecánico, entonces veo que esa es la parte más complicada. Gracias, Luis Fernando. Bueno, y el otro elemento sobre esto es que quizás necesitamos aprender, digamos, como profundizar mucho más en la comprensión del momento del momento de desarrollo, digamos, y el ciclo vital. Tenemos una tendencia como maestros a exigir mucho, digamos, tiempos de atención em, fijos, y no utilizamos las otras formas de atención, porque al final la atención es un proceso básico que se entrena a propósito de trabajos relacionados con o actividades relacionadas con memoria, em, ejercicios en los que los niños no solamente tengan atención sostenida, sino puedan tener, por ejemplo, atención alterna. Pero eso no lo incluimos dentro de nuestros planes de estudio. Y un elemento, digamos, que necesita como base, como proceso básico para el desarrollo del pensamiento, para el aprendizaje, pues efectivamente tiene que ver con la atención, pero no lo incluimos allí, digamos, termina siendo una situación que no abordamos en la escuela. No estoy hablando particularmente de Luis Fernando, sino que no lo abordamos en la escuela. Terminamos siempre, y seguramente lo habrás conversado tú con otros profesores de la institución, está allí la situación, y el abordaje tiene que ver con trabajar, y eso, digamos, es entrenable. La atención es entrenable, es un ejercicio sobre el cual hay que trabajar. Pero insisto que, pues, todos los procesos de desarrollo del sistema nervioso central y periférico, los procesos de mielinización, e incluso lo último que se desarrolla a nivel neurológico, pues es el lóbulo prefrontal, y es donde está el control de impulsos. Entonces, piensen que hacia los 20 años está terminando de estructurarse y de mielinizarse el lóbulo prefrontal. Entonces, hasta los 21 años estamos de alguna manera en, en, em, en en ese ir y venir digamos que de lo que queremos ya, resolver ya, y digamos, como eso que necesita esperar. Pero tiene que ver, claro, con el desarrollo neurológico y con las funciones ejecutivas que terminan, digamos, como de consolidarse hacia los 21 años, digamos, como eso está programado. Pero necesita trabajarse, necesita entrenarse desde la planeación, desde la organización, desde la estructura, claro que sí. Muchas gracias, Luis Fernando. Ana Lucía y María Isabel también. Gracias, buenas noches. Yo tengo 5 casos, trabajo en primaria, grado cuarto. Cada caso está en un curso diferente, trabajo matemáticas, y cada caso me ha, me ha invitado a priorizar ciertas estrategias. Por ejemplo, el caso de un niño que tiene dislexia, pero también tiene dificultad para memorizar. Con él tengo que priorizar las actividades eh, en la interacción del tiempo real, o sea, lo que se haga en ese momento, priorizar la evaluación, mirar los avances y priorizar las temáticas. Otros casos de autismo que tienen también dificultad en el proceso de lectura y escritura.
Con ellos tenemos que priorizar la expresividad, el tema de la expresión oral y también acompañarles em, en el ejercicio de leer. Ese ejercicio de leer lo cambiamos por pictogramas. Sí. Adicional a eso, se minimizan las actividades. Si para el resto del grupo se planean 6 actividades de la clase, con él priorizamos 2. Em, Importante para ellos sentirse incluidos, se sienten, como te dijera, se sienten eh, mm, como bien, como contentos, como, como siendo parte de algo cuando uno les pregunta o los pasa al tablero a socializar su ejercicio, independientemente que no es el mismo que los otros, sienten la oportunidad de mostrar lo que van avanzando. Ujú. Em, Hay otra estrategia que estamos usando y es a través del juego. Entonces usamos mucho material didáctico, juegos que le posibilitan trabajar en grupo. Eso nos ha posibilitado que aprenda de sus compañeros. Es decir, que no es la profe la que lo acompaña, sino sus compañeros. Claro, previamente consensuado, ¿sí? Le hablo a la Ujú. compañera y le digo, bueno, hoy quieres ser la monitora de tu amiga. Ella me dice sí o no, me siento en la capacidad, listo, profe, yo le acompaño. Ha sido un camino muy interesante porque yo sí era de las que quería un poco homogeneizar el proceso de aprendizaje. Finalmente, aprendimos de que cada uno va a una necesidad real, a una necesidad de vida. Y la necesidad de ellos no es realmente la misma que los demás, no es generar un conocimiento, sino generar una relación social. Hay prioridades donde, independientemente de que está en cuarto, hace parte del grupo, está haciendo parte de varios ejercicios que sí son prioridad para cada uno de ellos, pero unos van hasta cierto nivel. Entonces, el recurso también es diferente. Ujú. Usamos unas cartillas de trabajo, pero entonces ellos tienen lo suyo y se siente la satisfacción de que cuando ellos logran hacer algo, eso me llena a mí también porque entiendo que no hay nada mejor para el ser humano que sentirse satisfecho en el ejercicio de estoy aprendiendo, estoy avanzando y ellos lo demuestran. Fue interesante con las familias. Con las familias Ujú. tuvimos que hablar de evaluación. Tuvimos que tener en cuenta a las familias y decirles, bajemos un poquito los niveles de ansiedad porque ellos quieren que sus hijos estén a la talla y al nivel de ese grado y cumpliendo con los estándares y los temas y las temáticas. Tuvimos que hablar realmente con el corazón y decirle, bueno, su hijo, su hija está en este nivel. Nosotros nos comprometemos de llevarlos hasta aquí. Necesitamos que las terapias, los apoyos nos vayan permeando esa dificultad que notamos, pero queremos que sean conscientes de que no podemos exigirles o ponerles en el mismo nivel que un estudiante regular que tal vez no tiene un diagnóstico. Esas han sido Ujú. las estrategias y aprendizajes. Gracias, Ana Lucía. A propósito de escucharte, puse esta diapositiva, la estrategia 2, más por, digamos, como las estrategias que al final, cuando te escuchaba, claro, uno piensa en empezar a ajustar qué, ¿sí? Y la primera tendencia que uno tiene es ajustar el propósito, es decir, empezar a bajar la exigencia de alguna manera, empezar a bajar la vara en términos de lo que pueden, digamos, como de los propósitos del aprendizaje. Y esta experiencia que tú nos planteas nos muestra claramente cómo
pasamos de efectivamente de centrarnos, digamos, en que lo que tenemos que bajar en clave de inclusión es el propósito, y nos ocupamos precisamente de transformar los instrumentos, en el caso, digamos, como de evaluación, que es lo que nos ocupa, nos ocupamos más de transformar los instrumentos y los procesos de retroalimentación. Y mira cómo empiezan a jugar, digamos, las posibilidades de la diversidad del tipo de pruebas, y pasar incluso de las pruebas a evidencias, es decir, cómo también a propósito de lo que están haciendo, son también evidencias y empezamos a documentarlos como evidencias claras del proceso de aprendizaje de cada uno y cada una. Y empezamos a hacer ajustes a propósito del tiempo, a propósito de las rúbricas, a propósito del tipo de calificación, a propósito, y en esto hay que decir que fallamos mucho nosotros, y tiene que ver con las instrucciones, ¿sí? Con las orientaciones que damos. Las orientaciones generales y también las instrucciones para el desarrollo de las actividades. Y la puse básicamente, insisto, por la regla que ustedes ven allí. Y es la regla fundamental aquí cuando pensamos en los instrumentos y en los procesos de retroalimentación. La regla es primero el propósito antes que el formato. Es decir, el propósito del aprendizaje se mantiene. Ese propósito no se ajusta, no se cambia. Ese propósito se mantiene y necesitamos empezar a generar transformaciones, es decir, eliminar barreras en términos de los medios, en términos de los mecanismos, en términos de los instrumentos, en términos de las formas en las que estamos pretendiendo identificar los procesos de aprendizaje de los niños y las niñas. Más cuando hay unas características de los niños y las niñas que pues implican, por ejemplo, en la discapacidad cognitiva, implica, digamos, generar unos propósitos particulares de aprendizaje. No son los mismos propósitos de aprendizaje que otros niños con otras características y otras particularidades. Pero me permite, digamos, también, digamos, como que podamos ver es la regla. Al final, insisto, no ajustamos el propósito no cambia. El propósito de aprendizaje es el que está de acuerdo a las características, particularidades, capacidades de los niños y las niñas. Necesitamos hacer esfuerzos importantes en aquellos elementos que están alrededor de la evaluación, que pueden transformarse, que necesitan transformarse, para que efectivamente podamos ver el aprendizaje, y los niños y las niñas puedan efectivamente mostrar, hacer evidente para ellos y para otros su aprendizaje y el aporte que hacen, digamos, como a los espacios. Teníamos otra mano levantada. María Isabel, cuéntanos. Buenas noches, sí, muchas gracias. Hola, Soy buenas noches. maestra que rota por primera infancia en los grados jardín y transición con proyectos del acuerdo de ciclo. Pues bueno, inicialmente lo que se logró en el colegio fue que los niños se evaluaran de manera cualitativa, de manera descriptiva y uno a uno. De hecho, se han hecho planes para cada uno, ¿verdad? Porque todos tienen diferentes necesidades. Pero me gustaría hablar de un caso en particular, y es de un niño que ingresó este año. El niño no hablaba, tenía dificultad para tragar, para pasar. Sí, digamos que ese proceso de deglución era muy complejo. Y siempre sonreía, y pues tenía periodos muy cortos de concentración. Llamamos a la mamá, le dijimos, mire mamá, presuntamente creemos que el niño tiene alguna dificultad, tú
¿Tú le entiendes? No, yo no le entiendo. Pero él no tiene ninguna dificultad, profe. No. Entonces, le decíamos a la orientadora pues que necesitábamos que el niño recibiera algunos apoyos de las fisioterapeutas, porque también tenía hipotonía, y que pues miráramos en orientación cómo era ese proceso familiar. Y dice la mamá, no, todo mi embarazo fue normal. Lo único raro es que el niño gateó a los 2 años y medio. Pues él nunca ha hablado, pero pues la verdad yo lo que siento es que las profesoras lo odian. Y ellas tienen algo en contra del niño. Me parece muy complicado. Sí, yo sé que lo tienen que levantar del piso 10, 11 veces, pero es que ellas no tienen paciencia. Ellas deberían capacitarlas, porque pues es que es un niño y en algún momento tendrá que hablar. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? A que la corresponsabilidad y el proceso de aceptación en alguna dificultad, en algún en que no logran desarrollar algunas habilidades o un presunto diagnóstico, pues es muy complejo con las familias y más de los niños de primera infancia, porque digamos que es su bebé, su niño pequeño, ¿sí? Y bueno, primero no aceptan que son niños, no bebés, que están creciendo. Y segundo, pues que para ellos es muy difícil poder aceptar que hay una dificultad, ¿sí? A nivel físico, cognitivo, bueno, de muchas maneras. Entonces, mis compañeros decían, no, me duelen los brazos, lo levantamos 20, 30 veces, darle los alimentos es muy complicado. Entonces, son chicos que necesitan muchas ayudas y que por más que nosotros estemos 7 horas ayudándolos, pues es complejo porque no hay un apoyo de las familias. Entonces, quería como resaltar eso porque a veces tenemos muy buena voluntad, a veces flexibilizamos la evaluación, el currículo, digamos que hasta la sillita le pusimos cojín y digamos como que uno se ve ya casi que en el límite y dice, bueno, pero ¿qué más podemos hacer? No, no podemos llevar al niño a las terapias, no lo podemos ayudar de otra manera. Entonces, bueno, básicamente era eso. Marisabel, muchas gracias por el aporte, porque, claro, nosotros podemos diseñar desde el principio, es decir, nosotros podemos anticipar si conocemos, por ejemplo, los diagnósticos para estos casos, por ejemplo, que tú nos compartes. Claro, el diseño universal del aprendizaje nos pone, digamos, como de presente que la regla ahí es básicamente anticipar, ¿no? Pero no es posible anticipar o va uno muy a tientas para poder anticipar si no tenemos un diagnóstico. E incluso tengo casos muy cercanos y tú también lo planteas ahí, Marisabel, que niños y niñas que tienen el diagnóstico, pero pues las familias no han sido acompañadas para poder, digamos, entender las condiciones particulares de sus hijos y sus hijas. Y ese acompañamiento, digamos, no solamente está en función no es funcional, es decir, no solamente está en clave de poder entender la condición o la discapacidad, sino está en función también de hacer el duelo. Y estas negaciones de las familias no es capricho, es decir, esto no es que las familias se empeñan conscientemente en que su hijo no tiene alguna condición en la que va a necesitar apoyos, acompañamientos y ajustes, no solamente en la institución en donde está, sino pues en otros entornos donde va a vivir y se va a desarrollar y se va a desplazar y se va a mover. Tiene que ver, digamos, con un proceso también de duelo que necesita ser acompañado. Porque entre otras, pues nosotros podemos
tener algunos indicios a propósito de lo que María Isabel dice, de la observación que hacen, de las conversaciones con las familias, a propósito de pues estar en el día a día, en el aula con los niños y las niñas. Y podemos, digamos, como hacer algunas anticipaciones de pues cómo podemos atender a ciertas niños y niñas con ciertas características. Y podemos, digamos, como abordarlo, insisto, vuelvo a insistir, digamos, como desde diferentes formas, pensando también en las redes neuronales, pero pues claro, no es posible sin el ejercicio que plantea Marisabel de corresponsabilidad. Muy bien, ya me avisó por ahí el Teams que nos quedan pocos minutos para cerrar la sesión. Quiero cerrar, digamos, como redondeando esta primera estrategia que implica pensar desde el inicio, desde el diseño universal del aprendizaje, pensar desde esta idea de anticipar las barreras que pueden tener varios estudiantes a propósito de los diagnósticos que tenemos, nos permite pensar en múltiples formas de representación, múltiples formas de acercarse, de actuar, de relacionarse, de participar en los procesos evaluativos y múltiples formas también de implicarse, digamos, que generemos procesos de adherencia no solo al aprendizaje, sino a las instituciones educativas. Y eso, digamos, como se da a propósito de los procesos de planeación, que nos permiten entender las características y algunas particularidades y algunas condiciones de los niños y las niñas y empezar de alguna manera con un mismo ajuste o con un grupo de ajustes, empezar, digamos, como a acercar a los niños y a las niñas y a los adolescentes a procesos digamos, educativos y también en este caso de evaluación, pues digamos como que les permita hacer visible de una mejor manera el aprendizaje. Voy a cerrar solamente con, digamos, como con esta premisa y esta pregunta para que, digamos, como que puedan irse a descansar, pero también, digamos, como que la retomen mañana y en los momentos o en el tiempo, digamos, que viene de el trabajo que hacen con niños y niñas. Una que es, digamos, como que pensemos permanentemente que la forma en la que evaluamos y entendemos la evaluación y nos acercamos al aprendizaje y entendemos el aprendizaje, nos permite abrir oportunidades, generar condiciones de abrir oportunidades para que los niños y las niñas puedan desarrollar su independencia y autonomía de acuerdo con sus características, particularidades, pero también la forma en la que evaluamos, la forma en la que entendemos la evaluación y el aprendizaje también puede generar o cerrar puertas. Quiere decir que la evaluación es al final o debe ser al final el piso y no el techo, porque cuando evaluamos y generamos barreras para el aprendizaje, cuando evaluamos de formas que no son pertinentes, que son inadecuadas, que no responden a las características de los niños y las niñas, en vez de generar un piso para jalonar el desarrollo del aprendizaje, empezamos a generar techos en los que los niños y las niñas entienden que no son capaces, que no pueden, que de ninguna manera van a poder hacer, ser y comprender y aprender. Y pues quiero que se lleven ahí para que lo piensen, digamos, como en
en momentos posteriores, y es pues qué de lo que hoy abordamos les sirve para revisar su próxima evaluación. La evaluación que viene a propósito de cierre de semestre, em, que de estos elementos que conversamos van a poder utilizar o van a aplicar en una próxima evaluación que realicen con las niñas y los niños. Me queda entonces darles las gracias por este espacio, por estar aquí, por su disposición, por sus respuestas en el chat y también por poder abrir el micrófono para conversar, así sea muy corto el tiempo, pero para conversar a propósito de lo que significa evaluar en clave de inclusión. Profesor Rafael, muchísimas gracias por sus aportes. Sin duda esta ha sido una sesión que ha aportado bastante a todo este proceso de formación en torno a la evaluación y a la evaluación para los aprendizajes. Si hay alguna pregunta final, algún comentario final que quieran hacer, los escuchamos. En el chat queda el QR para poder evaluar la sesión, para que por favor lo tomen y la evalúen. Y escuchamos si hay, antes de cerrar la sesión, algo más que agregar, que comentar, alguna inquietud particular. Profe, qué pena. ¿Pueden compartir el Sí. enlace para la evaluación que no tengo cómo escanear el QR porque estoy en el celular? Mira que no, de momento tengo el QR, pero no el enlace. No sé, Katherine, si nos escuchas y tienes tú el enlace para que nos lo compartas también, pero yo de momento tengo solo el QR. Voy a escanearlo porque yo tampoco lo tengo, nunca me lo han compartido, pero voy a Ujú. tratar aquí a ver si lo puedo pasar en link. ¿Listo? Listo, perfecto. Gracias. Bueno, entonces, ok, mira, y ya Paola Andrea nos ha hecho el favor de compartirlo. Muchísimas gracias, Paola. Bien, muy bien. Entonces, por favor, evalúen. Profesor Rafael, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Cualquier cosa, pues estoy atento de ustedes y también allí en la presentación vieron mi correo electrónico. Si necesitan alguna ampliar algo sobre el tema o conversar sobre el tema, con mucho gusto estoy abierto y disponible para lo que necesiten. Perfecto. Muchas gracias, profe Rafael. Caterina, a ti también muchas gracias y a todos los asistentes. Muchas gracias, profe. Muchas Excelente. gracias Muchas y gracias, que profe. tengan Muy amable. una excelente noche. Hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, profe. Les recomiendo a los profesores de la secretaría Muchas también la gracias. asistencia el día de hoy.